estar aquí en la pantalla. Piedras que hablan, Lucas 19:37. Dice, cuando ya estaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos. ¿Sí ubicamos todos esta bajada? Sí, ahí sí sabemos dónde está, ¿no? Hemos pasado por ahí. Cuando ya estaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores, todos los seguidores de Jesús se llenaron de alegría y comenzaron a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. A ver, va de nuevo. Todos los seguidores de Jesús se llenaron de alegría y comenzaron a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Así, o sea, el pueblo estaba emocionado porque Jesús estaba ahí y había hecho un montón de milagros y los había bendecido. Entonces ellos estaban gritando y celebrando y decían, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, y no sé qué tanto más decían. Y después dice, algunos de los fariseos que estaban, ¿en dónde estaban? Entre la, híjole, esto es triste, pero es una realidad. Siempre donde hay pueblo que alaba a Dios, entre nosotros hay algunos, pues de estos, ¿verdad? No te voy a decir, voltea con el de al lado y velo, no. Yo no sé quién sea, pero siempre hay, ¿verdad? Entonces estaba el pueblo alabando y festejando y felices, y estos fariseos, estos críticos, estos que nunca están de acuerdo, empiezan a quejarse y le dicen a Jesús, maestro, regáñalos, reprende a tus discípulos, diles que le bajen. El de la guitarra toca muy fuerte, el de la batería ya parece aquí que tengo la batería aquí, ¿verdad? Le suben mucho, tocan música muy moderna. Las muchachas que aquí suben aquí no usan falda. Y luego el chavo se pone ahí sombreros raros y quejándose. Diles algo, Jesús, diles algo. Y Jesús le respondió, les aseguro que si yo los mando callar y le digo a la gente que deje de celebrar, aún las piedras comenzarían a gritar. Qué declaración tan extraña la que Jesús hace, porque a estos fariseos, a estos críticos que parece que les molesta, les da envidia que Dios haga cosas en tu vida, y cuando tú celebras, en vez de celebrar contigo, quieren callarte, ¿sabes? Como que les molesta la alegría de otros, y no solo te quieren callar, sino que le dicen a Dios, en una señal de que como, ¿por qué a él sí y a mí no? Dice como que cállalo, está mal lo que está haciendo, ¿verdad? Y Jesús dice, si vamos a suponer, yo podría callarlos. ¿Saben que? A ver, pueblo, seguidores, bájenle tantito. Estamos haciendo demasiado ruido, los vecinos ya se enojaron. Vamos a calmarnos, dejen de alabar. Pero si yo hiciera eso, dice Jesús, aún estas piedras comenzarían a gritar. Estas piedras comenzarían a testificar, comenzarían a gritar. Y yo estaba meditando, ¿por qué las piedras? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir? ¿Por qué piedras tenían que comenzar a hablar? Y entonces me di cuenta que en la Biblia, grandes historias o grandes momentos donde Dios hace cosas extraordinarias tienen que ver con piedras. O sea, hay piedras involucradas en muchas historias de la Biblia, incluso piedras que terminan siendo monumentos para recordar algo que Dios hizo en determinado punto de la historia. Y el día de hoy vamos a usar nuestra imaginación. ¿Estás de acuerdo? ¿Trajiste tu imaginación? Enciéndele el switch para que empiece a calentar, que empiece a calentar ahí el ratón, que empiece a dar vueltas, ¿verdad? Ahí en la ruedita. Porque vamos a usar la imaginación. ¿Qué hubiera pasado? Hoy vamos a imaginar qué hubiera pasado si Jesús hubiera mandado callar a la gente. ¿Qué hubieran dicho las piedras si Jesús hubiera mandado callar a la gente? Vamos a usar nuestra imaginación, ¿eh? Entonces, como a mí me gusta hacer las cosas bien, decidimos esta semana, mandamos una carta a la embajada de Israel y le solicitamos que nos mandara a traer algunas piedras desde Israel que hubieran presenciado algún evento histórico de la Biblia. Entonces ellas van llegando, bajaron anoche del avión, se las presento, apláudales, son un poco tímidas, son muy serias. Dijimos que íbamos a usar ¿qué? Y hay algunos, te sonríe, la iglesia es para disfrutarla, no es para aguantarla. Entonces, bueno, tenemos aquí a estas piedras.
Ellas casi no hablan español, vienen de Israel, hablan hebreo por supuesto. Pero vamos a preguntarles a cada una de ellas qué es lo que tienen para contarnos. Si Jesús hubiera mandado callar a las personas en ese tiempo, ¿qué es lo que hubieran dicho? Y vamos, no sé, vamos a escoger una, no sé, vamos a escoger esta. Entonces yo les voy a preguntar y después ellas van a empezar a hablar, ¿ok? Entonces esta es la primera piedra. Bienvenida a México. Sabemos que tuviste un vuelo largo, estás cansada, has predicado 2 reuniones ya, pero me gustaría que nos volvieras a contar lo que nos has contado en la mañana acerca de tu historia, tu experiencia. ¿Qué nos puedes contar en esta tarde ya? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar en México. Es un placer, nunca pensé viajar hasta acá. Pero pues gracias por la solicitud, la embajada nos trató muy bien, hemos comido muy rico, aquí ustedes comen cosas muy raras, pero muy ricas. Así es que no quiero perder más tiempo, quiero contarte que de esa noche que nunca voy a olvidar, la mejor noche de toda mi vida. Yo estaba en el desierto, como siempre, haciendo lo de siempre, nada, porque soy una piedra y no hacemos nada, y en el desierto menos, ¿verdad? Y nunca olvidaré ese día en el que llegó este sujeto. Venía caminando apresurado pero cansado. Y por lo que me di cuenta, él iba huyendo de su hermano. Su hermano lo quería matar. No entendí muy bien lo que pasó, pero como que le había robado algo a su hermano mayor. Este hombre se llamaba Jacob. Y Jacob venía huyendo. Jacob no tenía nada, había perdido todo, estaba en la ruina. Sin familia, su hermano buscándolo para matarlo, sin un lugar a donde ir, tan solo buscando tener esperanza en cualquier cosa. Y nunca voy a olvidar esa noche que él me tomó y me ocupó como almohada. A falta de equipaje, porque ni siquiera traía equipaje, la única ropa que tenía era la que traía puesta, me tomó a mí y me usó como almohada esa noche. Y aún recuerdo cómo en medio de la noche él se despertó porque tuvo un sueño extraordinario. Y en el sueño el cielo se abría y había una escalera que cubría desde la tierra hasta el cielo y se podían ver ángeles subir y bajar de esa escalera. Y en ese sueño yo no entendí bien, pero entendí que Dios le dio una promesa a Jacob. Dios le dio un sueño de que un día su descendencia iba a ser abundante. Y que su descendencia iba a ser tan grande como la arena del mar, que no se puede contar. Y era tanta la emoción de Jacob que al día siguiente, en su emoción, él construyó un altar. Tomó otras piedras que había ahí y construyó un altar y me puso a mí hasta arriba de ese altar. Y después hizo algo muy extraño. Tomó aceite y comenzó a derramarlo sobre mí. Y comenzó a derramarlo y recuerdo la sensación del aceite, el ir cayendo por cada parte de mí y luego ir bajando hacia las demás piedras en las que yo estaba. Y yo estoy aquí para testificar que no importa la situación en la que tú estés, a lo mejor tú estás rendido, no tienes nada, no tienes recursos, a lo mejor tu pasado te está persiguiendo. A lo mejor es tanta tu culpa y tu condenación que en las noches no puedes dormir, sientes como si durmieras en una piedra dura porque despiertas y no has descansado. Pero puedo testificarte que aún en medio de esa situación Dios sigue dando sueños. Y Dios sigue dándote propósito. Y Dios sigue dándote no solamente sueños, sino sueños ungidos. Sueños que provienen de Él, no sueños que provienen de tu propia idea, de tu propio interior, sino que Dios puede darte sueños que provienen de su corazón. Y la buena noticia, yo te testifico como piedra que viví esa experiencia, que un sueño ungido por Dios nadie lo puede detener. Absolutamente nadie. Yo puedo decirte, y tú puedes leerlo en la Biblia, que cada palabra que Dios le prometió a Jacob se cumplió. Así es que yo estoy aquí para recordarte eso, que aún Dios tiene muchos sueños para ti. Incluso muchos de ustedes están viviendo ya ese sueño. A lo mejor tú ya estás trabajando en ese sueño. A lo mejor tú ya estás criando a ese sueño, a eso que alguna vez fue un sueño y hoy ya lo tienes en tus manos. Y todos podemos testificar que Dios sigue derramando sueños. ¿Alguien está aquí? Ok, pues le damos un aplauso. Muchas gracias, piedra de Jacob, por contarnos tu experiencia. Vamos a ver ahora
¿Cuál se ve interesante? Esta. No, esta. A ver. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Yo soy la piedra de Moisés. ¡Wow! Qué interesante, Moisés tiene muchas historias. ¿En cuál estuviste tú envuelta? Bueno, yo recuerdo ese día, también estaba en el desierto y de repente se acercaron un pueblo con millones y millones de hebreos que venían escapando de Egipto. Eran esclavos en Egipto y se escuchaban los rumores de que Dios los había librado de una manera extraordinaria. Sin embargo, habían pasado ya mucho tiempo en el desierto y no habían tenido agua y estaban sedientos. Y tú sabes cómo se pone alguien cuando está sediento o hambriento, ¿verdad? Se ponen de malas y empezaron a quejarse contra su líder. Después supe que su líder se llamaba Moisés. Y ellos empezaron a quejarse y a decirle: Moisés, mejor nos hubieras dejado allá en Egipto, allá sí había agua, aunque éramos esclavos, pero allá sí teníamos agua. Y no entendí bien la situación hasta que este tal Moisés se acercó a mí y él traía un palo en su mano. Y yo no entendí lo que pasaba, solo supe que él tomó ese palo en su mano y me golpeó, ¡paz! Y yo recibí el golpe y le dije 2, 3 cosas, pero pues él no me escuchó, obviamente no me entendió, soy una piedra. No sé cómo me están entendiendo hoy aquí, pero él me golpeó y yo no entendía qué pasaba. Lo único es que comencé a sentir un cosquilleo en mi interior. Comencé a sentir algo raro, como ganas de llorar, pero eso es raro porque las piedras no lloramos. Y entonces de repente salió una gota que yo pensé que era una lágrima, pero después fue un poco como si estuviera yo llorando, hasta que de mí salió tanta agua que se convirtió en un río del cual todo ese pueblo pudo saciar su sed. Y yo estoy aquí para testificarles. Vine desde Israel, viajé no sé cuántas horas tan solo para decirte a ti que no importa si tú estás viviendo un tiempo de sequía, si tú estás viviendo un tiempo donde nada produce, donde cada proyecto que emprendes fracasa, sientes que no das fruto en tu vida espiritual, sientes que tu matrimonio no da fruto, yo vengo a testificarte y a decirte que Dios sigue abriendo ríos de agua viva desde tu interior. Que tú no tienes por qué perder la fe ni la esperanza, aún en medio de la sequedad. Ríos de agua viva, dice la Biblia, correrán desde tu interior. Y no solo para saciarte a ti, sino que lo que Dios ha puesto dentro de ti va a saciar a otras personas. Dios te ha puesto capacidades, dones y habilidades que para otros va a ser agua viva. Tú tienes que compartir a otros de lo que Dios ha hecho contigo. Tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer a través de una simple piedra. Yo era una simple piedra en el desierto y a través de mí Dios sació la sed de todo un pueblo. ¿Qué no puede hacer Dios contigo, que eres mucho más que una simple piedra? Tú tienes pies, tienes manos, tienes boca, tienes inteligencia, tienes la capacidad de producir. Así es que yo estoy aquí para recordarte y testificarte que Dios sigue abriendo ríos desde tu interior. Amén. Démosle un aplauso a piedra número 2, piedra de Moisés. Gracias. ¿Y qué más tenemos por aquí? Esta se ve interesante. Esta es la más grande de todas. Wow. Buenas noches, piedra. Si no me equivoco, tu nombre es la piedra de Josué. Sí, yo soy la piedra de Josué. A ver, platícanos tu historia. Bueno, pues yo estaba en la parte más alta de una muralla, de una gran muralla que protegía a una ciudad llamada Jericó. Y era una muralla impenetrable. Ejércitos habían intentado derribarnos para entrar y conquistar esta ciudad, pero nunca lo habían logrado porque éramos la muralla más extraordinaria que podías conocer. Hasta que llegó este pueblo, todavía lo recuerdo. Los vimos desde lejos, iban acercándose y ellos tenían fama de ser el pueblo escogido de su Dios. Sin embargo, nosotros pensamos que iban a ser como cualquier otro pueblo, que iban a intentar derrumbarnos, pero no iban a poder. Entonces, cuando ellos se acercaron demasiado, yo y mis amigas piedras nos unimos, nos pusimos fuertes en posición de resistencia, porque sabíamos que iba a comenzar el ataque, pero estábamos seguros de que nada iba a pasar. Sin embargo, ellos comenzaron a hacer algo que ningún otro pueblo jamás había hecho.
en vez de dejar venir toda su fuerza sobre nosotros, comenzaron a gritar y a alabar a su Dios. Nosotros al principio nos reímos un poco, dijimos, ay, si con ataques y fuerza no nos han podido derribar, ustedes gritando y cantando, ¿qué nos van a hacer? Sin embargo, la tierra comenzó a estremecerse y comenzó a sentirse una vibración, y todos nos quedamos viendo unos a otro lado y no sabíamos muy bien qué hacer. Y entre más gritaba ese pueblo, más temblaba la tierra, hasta que hubo un momento que yo y mis amigas no pudimos sostenernos, nos soltamos, y ese muro que durante siglos había permanecido intacto con la alabanza de esa gente, lograron derrumbarnos. Y yo estoy aquí miles de años después para declarar y testificar que muros siguen cayendo cuando la gente alaba a Dios. No importa, mira, ese muro representaba un obstáculo para la promesa que Dios les había dado. Dios le había dicho a ese pueblo que ellos iban a poseer la tierra prometida, pero para llegar a la tierra prometida tenían que atravesar Jericó. Y yo sé que a algunos de ustedes Dios les ha dado promesas y te ha prometido que vas a llegar a un lugar y ha puesto sueños en tu corazón, pero hay obstáculos, hay murallas que se han levantado entre ti y la promesa. Pero yo estoy aquí para testificarte que los muros siguen cayendo. Muros de adicciones, muros de depresión, muros de derrota. La clave es: nunca te olvides de alabar a Dios. Aún en medio de la situación difícil, que siempre haya en tu boca un canto, un agradecimiento, una palabra para Dios. Porque yo soy testigo de que la alabanza puede derribar murallas. Amén. Wow, qué increíble historia, piedra de Josué. Aquí vamos a ponerte. Vamos a darle chance a una de las pequeñas, ¿verdad? Esta piedra es un poco diferente. Esta se siente suavecita como piedra de río, pero tiene aquí una mancha como de sangre. ¿Sí la alcanzan a ver? Una pequeña mancha de sangre. Vamos a preguntarle: ¿cuál es tu historia, piedra? Bueno, yo soy la piedra de David, y mi historia comienza pues muy normal. Yo estaba en una pradera cerca de un río, hasta que unos niños jugando no se dieron cuenta y me patearon y caí al río. Y entonces en el río comencé a dar vueltas y la corriente me empezó a llevar, y yo sentía que me ahogaba hasta que me di cuenta que soy piedra y no respiro. Entonces me calmé un poco y seguí avanzando por la corriente del río, y poco a poco el río me fue haciendo chocar con otras piedras. En esa corriente yo chocaba con el lecho del río, con las orillas, y esos choques y ese movimiento comenzó a quitarme el filo de algunos de mis lados. Y simplemente yo estaba ahí, pero pensé que mi vida había acabado. Pensé que siempre iba a estar dando vueltas y girando sin ningún sentido. Hasta que cierto día yo iba en la corriente y sentí como la mano del pastor me detuvo y me sacó del agua. Y en ese momento yo me emocioné, porque dije: ¿cuáles son las probabilidades de que entre tantas piedras el pastor me haya escogido a mí? Y yo era feliz porque pensé que iba a alcanzar mi propósito y mi destino. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando el pastor lo único que hizo fue meterme en su morral. Y en su morral había otras cuantas piedras ahí. Y yo me desanimé porque era un lugar oscuro, yo no veía nada. Ni si solamente podíamos escuchar lo que pasaba afuera, pero era muy aburrido y no sabíamos cuál era la razón de estar ahí. Yo sé que algunos de ustedes se sienten así. A lo mejor has estado sirviendo en esa área por mucho tiempo y sientes que nada ocurre, y a lo mejor hasta estás aburrido. A lo mejor estás estudiando esa carrera y no le ves mucho sentido, y es como que no sabes a dónde vas. Pero yo estoy aquí para animarte y decirte que sigas adelante. Porque un día, estando en esa oscuridad y en esa soledad de la mochila, del morral, sentimos como el pastor comenzó a correr. Y estaba agitado y comenzó a correr. Y nosotros nos preguntamos: ¿qué estará pasando? Cuando de repente el pastor mete su mano en el morral y me vuelve a tomar. Yo dije: ahora sí es mi momento de brillar. Pero lo único que él hizo fue ponerme en un cuero y empezarme a darme vueltas.
y vueltas y vueltas, y yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Yo decía, Dios mío, ¿para qué me trajiste aquí? Me hubieras dejado en el río, o me hubieras dejado en el morral. ¿Qué está pasando? No entiendo esto. Y en eso estaba yo quejándome y buscándole sentido a la vida, cuando el pastor me soltó a mi destino y me lanzó a mi destino. Y Dios me guió, y me estrellé contra la frente de un gigante malvado, y él perdió su vida. Y estoy aquí para decirte y para testificar que gigantes siguen cayendo. Dios sigue derrumbando gigantes a través de sus hijos. No importa el nombre del gigante. Gigantes de cáncer siguen cayendo. Gigantes de desintegración familiar siguen cayendo. Pero estoy aquí para decirte algo también importante. Ahora entiendo que todos esos años en el río dando vueltas, que ese tiempo de espera en el morral, ese tiempo de no entender qué pasaba cuando estaba dando vueltas en la onda del pastor, ahora entiendo que eso se llama proceso. Ahora entiendo que eran procesos que yo tuve que vivir para poder ser usado en el momento exacto y tener la suavidad suficiente para cortar el aire y dar justo en el blanco y en el destino y propósito que Dios tenía para mí. Así es que yo estoy aquí para decirte, ánimo. Estás en un proceso. Dios está limando tus asperezas. Dios te está moldeando a lo que tú necesitas ser para ese momento justo en el cual Él te va a usar, y vas a ser la piedra más efectiva que puedas conocer. Wow, muchas gracias, Piedra de David. Qué extraordinaria historia nos has platicado. Tenemos una más por aquí. Esta se ve interesante. Esta es diferente a las demás. Está muy filosa y también se ve como que tiene manchas de sangre. Vamos a preguntarle quién es. Buenas noches, Piedra. ¿Nos puedes decir tu nombre? Pues a mí me conocen como la Piedra del Gadareno. Oh, sí sé de quién nos vas a hablar, del endemoniado Gadareno, ¿cierto? Así es. Platícanos. Pues he esperado durante décadas y siglos para poder hablar. Y mi historia comienza con aquel hombre que en la Biblia le llaman el endemoniado Gadareno. Aquel era un hombre que estaba poseído por 2000 demonios. Tú sabes lo que es ver a un hombre poseído por 2000 demonios. Es algo horrible. Este hombre estaba mal de su mente, porque eran tantos los demonios que lo poseían que su mente ya no pensaba con claridad. Era un hombre que podías decir estaba loco. Él ya no vivía con la gente en sociedad. Él vivía entre las tumbas de los panteones. Y era tanta su fuerza que muchos hombres trataban de detenerlo para que ya no se hiciera daño él mismo. Pero él era tan fuerte que nadie podía detenerlo. Y cuando los demonios llegaban y lo oprimían, lo molestaban, él tomaba piedras como yo y se empezaba a cortar a él mismo. Era tanto su sufrimiento que se cortaba y se hacía laceraciones por todo el cuerpo, en las piernas. Él andaba desnudo ya y todo su cuerpo ensangrentado. Nadie podía detenerlo. Era autodestructivo. Parecía que se quería destruir a él mismo. Podríamos decir que era un adicto. Era un alcohólico. La consejería familiar ya no le servía. Los cursos ya no le servían. Nadie podía detenerlo en su carrera de autodestrucción. Era suicida, era anoréxico, era todo lo que te puedas imaginar. Hasta que un día, recuerdo claramente, cuando llegó a la región Jesús de Nazaret. Y desde que Jesús de Nazaret estaba cerca y lo pudimos ver, los demonios en él se alocaron. Comenzaron a ser atormentados por la presencia de Jesús. Y sin embargo, cuando Jesús estaba cerca, el Gadareno corrió hacia él y todos pensamos, lo va a lastimar, lo va a golpear. Pero para sorpresa nuestra, cuando el endemoniado llegó frente a Jesús, lo único que hizo fue hincarse delante de él. Y dice Marcos capítulo 5 que le adoró. Yo estaba ahí. Yo vi cómo ese endemoniado estaba a los pies de este hombre,
adorándolo. Este hombre que nadie podía dominar, que entre muchos hombres no lo podían sujetar, que había roto cadenas con las cuales lo habían amarrado. Era tanta su fuerza por los demonios que rompía las cadenas. Estaba de rodillas ante Jesús. Y yo estoy aquí para decirte, si 2000 demonios no pudieron detener a ese hombre de adorar a Jesús, ¿qué es lo que te detiene a ti? Si 2000 demonios no pudieron frenar a este hombre de doblar su rodilla y darle adoración a Jesús, ¿cuál es tu excusa? Yo lo vi. Y no solo eso, sino que Jesús lo liberó. Jesús expulsó esos 2000 demonios de este hombre y el hombre recuperó su sanidad mental, recuperó su cordura. Y Jesús le dijo: ahora ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Y este hombre volvió a donde él vivía y comenzó a contar su historia. Pero quiero que entiendas algo. A pesar de que él recuperó su sanidad mental y su cordura, su cuerpo seguía lleno de heridas que después se convirtieron en cicatrices. Y a lo mejor tú estás en una posición igual. La vida te ha dejado cicatrices. Dios te ha sanado, Dios te ha restaurado, pero a lo mejor hay cicatrices de lo que te has hecho, de lo que has vivido, y te avergüenzan. Y tú dices: Dios, ¿por qué no me quitas estas cicatrices? Y Dios te dice lo mismo que a ese hombre: no te las puedo quitar, porque esas cicatrices son el testimonio de lo que yo he hecho contigo. Y esas cicatrices son la herramienta para que tú le cuentes a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Así es que no reniegues de tus recuerdos, no reniegues de tu pasado, porque lo que Dios ha hecho contigo es grande. Y estoy aquí para testificar que Jesús sigue liberando a los que están oprimidos, que Jesús sigue liberando a aquellos que están en adicciones. Jesús sigue liberando a aquellos que están poseídos por espíritus inmundos. Jesús sigue haciendo cosas extraordinarias. Deja que tus cicatrices cuenten a otros lo que Dios ha hecho. Wow. Y por último, vamos a entrevistar a esta piedra. Todavía tenemos tiempo para una más. Cuéntanos tu historia. ¿Qué nos puedes platicar esta noche? Pues yo vengo aquí a platicarles acerca de esta mujer. Una mujer que estoy seguro le pusieron una trampa. Y el asunto es que esta mujer la encontraron engañando a su marido. Y las leyes de ese tiempo ordenaban que si alguien era encontrado en adulterio, todo el pueblo tenía la obligación de apedrear a esa persona hasta matarla. Entonces, estas personas trajeron a esa mujer frente a un maestro, frente a un rabino muy popular de ese tiempo, que se llamaba Jesús. Y la trajeron frente a él. Y yo estoy aquí para testificar varias cosas, pero la primera y más importante cosa que quiero testificarte es que si tú quieres acusar a alguien, si tú quieres condenar a alguien, no lo lleves frente a Jesús. Si tú quieres culpar a alguien, no lo lleves frente a Jesús. Llévalo frente a un cristiano que no ama a su prójimo. Llévalo frente a un cristiano que no ha entendido la gracia de Dios. Pero jamás trates de culpar a alguien frente a Jesús. No funciona, yo lo vi. Y llevaron a esta mujer y le preguntaron a Jesús: ¿qué opinas? Al ser el rabino popular del momento, tenía más seguidores en Instagram que los demás. Y le preguntaron: ¿tú qué opinas? Y él hizo una declaración que nos dejó sorprendidos a todos. Y él dijo: el que esté libre de pecado, el que nunca haya fallado, pues es el primero en aventar la piedra. Yo recuerdo que yo estaba en la mano de una persona. Y cuando Jesús dijo esto, todas las piedras nos volteamos a ver así, todos en manos de alguien.
Y yo nada más empecé a escuchar ouch, 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 porque las estaban soltando y estaban cayendo. Y todas las piedras se quejaban al creer, ouch, 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 ouch. Y uno a uno, desde el más grande hasta el más joven, comenzaron a irse. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo estaba en la mano de Jesús. Y entonces Jesús volteó con esta mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? Y ella respondió: no, ninguno está, todos se han ido. Y entonces Jesús abrió su mano y me soltó y me dijo: pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Y yo estoy aquí para decirte, yo estoy aquí para testificar. Vine desde Israel, viajé horas y horas en avión transatlántico para decirte que Jesús no es el que lanza piedras. Jesús es el que remueve piedras. ¿A qué me refiero? Este Jesús de Nazaret, tiempo atrás, murió uno de sus mejores amigos que se llamaba Lázaro. Y cuando Jesús llegó, Lázaro ya estaba enterrado en una tumba y había una piedra que impedía entrar. Y lo primero que Jesús hizo para poder hacer el milagro fue remover la piedra. Y cuando removió la piedra, le gritó a Lázaro, le dijo: Lázaro, sal fuera. Y al instante Lázaro, que estaba muerto, se levantó y salió. Pero jamás hubiera podido resucitarlo si primero no mueve la piedra. Y no solo eso, cuando Jesús mismo estuvo muerto, fue sepultado y una gran piedra fue puesta en la entrada para que él no pudiera salir ni escapar. Pero 3 días después de que fue crucificado, él resucitó. ¿Y qué pasó? También removió esa piedra y salió triunfante. Estoy aquí para testificarte que si tú quieres culpar a alguien, nunca lo lleves frente a Jesús, porque Jesús no lanza piedras. Jesús remueve piedras para poder acercarse a los que necesitan su gracia y su perdón. Y estoy aquí para decirte que miles de años después, Jesús sigue perdonando pecadores. La gracia de Jesús sigue cubriendo múltiples pecados. Y estoy aquí también para animarte y decirte que si tú eres un seguidor de Jesús, tienes que actuar igual. Tú no eres un lanzador de piedras, tú eres un removedor de piedras. Y sabes, estas historias son extraordinarias. Y hay muchas más en la Biblia. Pero por extraordinarias e increíbles que son, hay una historia que es todavía mucho más extraordinaria. ¿Y sabes cuál es? Mi historia. Mi historia es más extraordinaria que esas historias por una simple y sencilla razón: porque es mi historia, porque a mí me pasó, porque de primera mano yo he experimentado la gracia de Dios. Y yo sé que para ti estas historias son buenas, son increíbles. Quizá la mía sea interesante, pero yo sé que Dios ha hecho cosas extraordinarias en tu vida también. Y que tu historia para ti pesa más que cualquier historia que te podamos contar, porque tú lo has experimentado. Y el punto inicial de este mensaje era que los seguidores de Jesús estaban adorando y estaban alabando y estaban gritando y estaban celebrando. Y hubo quien quiso callarlos. Y Jesús les dijo: si ellos se callan, aún estas piedras hablarían. Sabes, yo no sé cómo fue tu adoración esta noche, hace unos minutos, pero sí sé que en el trono de Dios nunca va a faltar adoración. Si no es la tuya, va a ser la de estas piedras. Si no es la de estas piedras, va a ser la de ángeles. Si no es la de ángeles, va a ser la adoración de toda la creación. Pero yo sí te digo una cosa: yo creo que tenemos razones de más para esta noche darle a Jesús una adoración que Él merece. Así es que si tú estás agradecido, no solo por lo que ha hecho en estas historias, sino lo que ha hecho en tu vida, te voy a invitar a que te pongas de pie ahí donde estás.
y cierres tus ojos y levantes tus manos y comiences a abrir tu boca y a hablar y a darle gracias. Y dile: Señor, esta noche yo no voy a permitir que ninguna piedra me robe el privilegio de declarar las grandes cosas que has hecho conmigo. Así es que comienza a decirle: te doy gracias por lo que has hecho en mi vida. A lo mejor tú estás en el proceso. Dile: te doy gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Y aún a lo mejor no tienes claridad de hacia dónde vas, pero en fe le puedes decir gracias por lo que vas a hacer. Así es que levanta tu voz: Señor, te honramos. Jesús, te adoramos. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que sabemos que vas a hacer. Levanta tu voz.